un mensaje que tiene que ver con los radicales. No sé si quizás en esta noche erré el mensaje, porque son pocos los que reconocen esa condición de radicalidad. Un fundamentalista es aquel que defiende sus ideas hasta las últimas consecuencias. Y el mensaje que yo traigo en esta tarde, como es costumbre, es un mensaje radical. Es un mensaje que nos deja muchas opciones. Jesús fue un hombre radical y no dejó opciones. O le seguías o lo rechazabas. Y por esos derroteros van a ir en esta noche, va a ir en esta noche el mensaje. Me gustaría que abrierais vuestras Biblias por 3 sitios. El primero de los sitios se encuentra en Génesis capítulo 12. Y ya muchos, porque yo he predicado varias veces sobre este tema y sobre estos versículos, muchos de la iglesia quizás os sepáis casi de memoria lo que dice Génesis 12 en los 3 primeros versículos. Y siempre he sentido que sin ninguna duda lo que le ocurrió a Abraham es algo que tiene que ocurrir conmigo en mi vida. Lo que Dios le dijo a Abraham en aquellos tiempos es lo que Dios te quiere decir a ti en esta noche. Y lo que a mí me lleva diciendo tantas veces. Igual Dios piensa que yo estoy sordo, pero lo puedo sentir aquí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y la cosa no acaba aquí. Esta es la petición de Dios, es la exigencia, una exigencia severa, una exigencia dura, porque ni siquiera le dice a dónde, simplemente le dice: lárgate de ahí, que te encuentras tan a gustito, y márchate rumbo desconocido. Ahora, si se cumplía esto, si Abraham cumplía esto, había una promesa de Dios. Y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, segunda promesa. Tercera promesa, engrandeceré tu nombre. Y cuarta promesa, serás de bendición para otros. Y ahora hay como la espada de Damocles sobre estas palabras de Dios, y que pesan sobre tu vida, pero que es un peso hermoso. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré, y a los que te maldijeren maldeciré. En ti serán benditas todas las que, todas las familias de la tierra. Era una forma en que Dios ya estaba preveyendo. Ya sabes que ahora, cuando nos metamos en Mateo 10, y ya puedes ir buscando, porque en esta tarde lo que quiero compartir es el capítulo 10 completo del Evangelio de San Mateo. Y cuando leamos este Evangelio vamos a ver que, este capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, vamos a ver que parece como si el plan de salvación de Dios estuviera destinado y dirigido hacia el pueblo judío. Pero ya aquí, en Génesis capítulo 12, al principio de la historia de la humanidad, ya Dios está declarando bendición para los judíos. No, entre otras cosas porque no existía el pueblo judío en aquel momento, sino para todas las familias de la tierra, incluyendo todos los pueblos, naciones y razas de la tierra. Así que el mensaje de la palabra de Dios, ¿para qué sector es? Este libro es para los españoles, es para el pueblo gitano, es para los hindúes. ¿Para quién es esto? Para todas las familias de la tierra, indistintamente del lugar donde te críes, indistintamente de la cultura que hayas vivido, de las costumbres o de las tradiciones que tengas. Ya os dije que esta iba a ser una palabra dura en esta noche. Y todo lo que contiene este libro hermoso de la voluntad de Dios para nuestras vidas nos implican a ti y a mí de una forma
rotunda y contundente. En esta noche, Dios te está diciendo, vete de aquellas cosas que te producen seguridad. Y no hay nada que nos produzca más seguridad y más tranquilidad que estar en la casa de nuestros padres. Cuando uno decide casarse y piensa en abandonar el seno materno, paterno, familiar, le vienen las dudas, le vienen los cambios. Los cambios es algo que nos atemorizan a las personas. Nos gusta vivir somos, dicen, nosotros no lo creemos, pero animales de costumbres. Cuando alguien pretende cambiarnos nuestras costumbres, parece que se nos cae el mundo encima. Pero Dios en esta tarde quizás te esté diciendo que ya es tiempo de salir de la monotonía de tu vida, de tus costumbres, de tu cultura, de tus tradiciones, y que te amoldes a la palabra de Dios. Porque si Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, su palabra no solo no cambia con las culturas, las naciones o las razas, sino no cambia tampoco en el tiempo. Y lo que fue válido para nuestros amigos de aquella cultura de Oriente Medio es válido para ti, porque estamos incluidos en esa bendición para todas las familias de la tierra. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Este es un texto que no nos gusta nada, sobre todo cuando viene una parejita y piden consejo pastoral y uno de los dos es creyente. Vienen los problemas. Porque los pastores no tenemos otra que ceñirnos a la palabra de Dios y decir lo que la palabra de Dios dice. Y realmente no empieza preguntando qué compañerismo tiene una cosa con la otra. Nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Y las siguientes palabras están aclarando el por qué. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia puede haber entre Cristo y Belial? ¿Qué parte puede tener el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y nos dice la palabra del Señor, porque vosotros sois, ¿sabes lo que tú eres? ¿Sabes lo que es tu cuerpo? El otro día yo estaba hablando con un compañero del trabajo. El Señor me abrió las puertas después de meses de silencio, de no poder meter nada ahí bíblico, nada del Señor. Y me abrió las puertas gracias a la bendita película esta que pasaron en la tele el miércoles, domingo y el miércoles, no sé, por ahí fue. O lunes, miércoles y domingo. Y entonces, pues, oye, ¿y esto fue fiel? Me preguntan esas cosas porque saben que no es que soy la Biblia andante, pero el tuerto en el país de los ciegos es el rey y es lo que a mí me ocurre allí. Yo sé más que ellos, gracias al Señor. Y me preguntan, ¿y qué tal fue esto? Y bueno, eso me pudo servir para hablar, por ejemplo, de las cosas que están prohibidas, de las cosas que no son buenas, de las cosas que la palabra de Dios las llama pecado, aun cuando no están especificadas, porque la Biblia no es un tratado ni un listado de lo que es pecado y lo que no. Yo le hablé del tabaco. Mira, el tabaco no dice la Biblia que no podamos fumar, pero no debemos de fumar porque estropea nuestro cuerpo. Y él me habló, sí, no, pero el vino, bueno, el vino, si lo tomas con moderación, Pablo dijo a Timoteo que bebiera vino, que no pasaba nada. Pero ¿cuánto vino tomas? Es el problema. En el momento que tus condiciones sensoriales son variadas por algún químico, estás viviendo en pecado. Perdóname y permíteme que sea tan radical, pero de radicalidad trata hoy la cosa. Yo le dije, la Biblia dice que somos templo del Dios viviente. Y dice, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Y ellos serán qué? Mi pueblo. Tú eres pueblo de Dios, esa es una buena noticia. Tú eres pueblo de Dios, aleluya. Por lo cual salid, ya estamos con los salid. Se lo dijo a Abraham y ahora otra vez.
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y entonces yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero hay una palabra aquí muy dura. Salid en medio de ellos. No puedes ser cristiano, no puedes catalogarte como hijo de Dios y estar entre... No podemos estar con un pie en el Señor y un pie en las tinieblas. Un pie en la luz y un pie en las tinieblas. No podemos. Porque entonces dice la palabra del Señor que ni Él es nuestro Padre, ni nosotros sus hijos. Fíjate que dice, y entonces hay un condicionante. En Génesis Dios le está diciendo a Abraham, vete de todo este sitio. No vivas contaminándote. No vivas confiando en personas y en cosas que no soy yo. Y aquí Pablo nos recuerda a través de esta palabra del Antiguo Testamento también salir de en medio de ellos. Y quiero hacer un paréntesis que va a durar bastante rato para que entremos en el Evangelio de San Mateo capítulo 10. Y en este Evangelio yo diría que se revela, en el Evangelio de San Mateo contiene 5 grandes sermones de Jesús. 5 grandes sermones. Algunos de ellos ocupan varios capítulos, como es el Sermón de la Montaña. Pero este es uno de ellos y que habla a los evangelistas. No. Habla a los siervos, a aquellos que quieren seguir en los pasos de Jesús. Es decir, tú y yo. Digo yo. Espero. Pero con más razón si tú te sientes tener un corazón cargado por las almas. Si tú tienes pasión por la salvación de tu familia inconversa, de tus compañeros de trabajo, de la gente que vive, que vaga sin esperanza por ahí por las calles, si tú sientes eso, este capítulo 10 es especial para ti. Es el capítulo más extraordinario que va a hablar sin ningún tipo de tapujos de lo que es servir a Jesús en su más amplio sentido y de una forma especial en el evangelismo. Y aquí hay, yo diría, una buena noticia, incluso 2 en el mejor de los casos, y hay una mala noticia. Y en la que me voy a centrar en esta noche es en la mala noticia. La mala noticia es que el versículo 16 del capítulo 10 dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de ¿quién? De lobos. Desde luego este no es un mensaje para inconversos para que se conviertan. Esto no es muy alentador. Pero Jesús está diciendo: os envío como ovejas, que es el ejemplo de animal más tonto, el ejemplo de animal más indefenso, un animal que es incapaz de hacer nada por sí mismo y que simplemente tiene un oído al pastor y obedece ciegamente. Pues resulta que Jesús, que es el pastor, nos envía, Él se marcha y nos deja con los lobos. El lobo ejemplifica gente perversa, gente mala, gente que nos va a perseguir. El lobo es un animal, es un devorador. El lobo rápidamente capta a su presa, la inmoviliza y la mata. Y es exactamente lo que Jesús nos va a decir: os envío en medio de lobos. La buena noticia es que los que no sois ovejas hoy podéis acabar siéndolas. Esa es la buena noticia. La otra buena noticia es que Jesús envió a ovejas, a un grupo de ovejas que eran un funcionario público, como la mayoría de ellos corrupto,
Mateo, un puñado de pescadores, gente del vulgo y un ladrón. ¿Qué te parece las ovejas que mandó Jesús? Así que la segunda buena noticia que tenemos en esta tarde es que tú quizás estás a un nivel superior, pero veremos cuánto das de sí. Gente como esta acabó sembrando el mundo conocido del mensaje de libertad para el hombre, del mensaje de amor más increíble que jamás se haya contado. Pero me gustaría que empezáramos desde el principio, desde el capítulo 10. Realmente lo que tengo en mi corazón para compartiros son los versículos del 34 hasta el 39, donde Jesús dijo unas palabras muy duras: no pensé que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Esa es la palabra que en esta noche yo os quiero compartir, y que si empezamos a la tremenda, esto no hace más que meternos más en la boca del lobo todavía, pero quizás nos haga más conscientes de que necesitamos ser radicales. El capítulo 10 empieza de una forma muy sencilla. El capítulo 10 vemos a Jesús con sus discípulos dándoles autoridad, encomendándolos, y por eso se les va a llamar apóstoles. Apóstol significa enviado. Pero quiero remarcar una cosita, una pequeña anotación que se sale del capítulo 10, para ver todavía con más amplitud lo que sería el contexto de lo que quiero compartiros. Vemos que unos versículos antes Jesús se dirige a los discípulos y les dice: la mies es mucha, mas los obreros, ¿cómo son? Pocos. Y Jesús hace como hacemos muchas veces algunos siervos del Señor: hermanos, hace falta orar, vamos a orar para que Dios mande obreros. Esto es como una forma de decir: Señor, como no los tengo aquí, danos los obreros. Pero Jesús sabía lo que se hacía. Jesús tenía en mente una doble estrategia: oración y acción. Jesús le sigue diciendo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero ¿sabes quiénes son? A partir del versículo 5, los enviados son los mismos que unos versículos antes, que un ratito antes, Jesús les estaba diciendo: orad para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿No te parece paradójico, extraño? Jesús dice: ¿queréis obreros? Primero sedlo vosotros. ¿Queréis que la cosecha se multiplique? Empezad por vosotros. Y Jesús los va a enviar. Y vamos a ver versículo 16. Jesús les advierte una cosa. Y les está advirtiendo sabiendo que los apóstoles no iban a vivir en ese momento estas circunstancias, pero algunos las acabarían viviendo. En el siglo I, miles de hermanos en Cristo murieron por su fe. Y aquí Jesús lo estaba advirtiendo. En esta tarde no sé si algunos tendremos que morir por Cristo. Hoy tenemos libertad. Una libertad relativa, desde luego, pero bastante libertad. Dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. No me gustan algunas traducciones que dice astutos. El término astuto tiene una connotación negativa, pero dice las traducciones buenas, como Reina Valera 1960, salid de aquellas, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo primero que nos está advirtiendo: aunque estéis en medio de lobos, andaros con ojo. Es una estupidez ir al martirio por tonto, por meterte en el fregado. Pero si te llevan a los tribunales,
Ni siquiera tendrás que preocuparte de qué tendrás que decir, porque dice su palabra. No te preocupes, porque el Espíritu Santo hablará a través de vosotros. Y sabes que esta es una experiencia ya cumplida, demostrada muchas veces. ¿Cuántos mártires experimentaron cómo el Espíritu Santo habló a través de ellos? Uno de esos mártires fue Esteban. ¿Recuerdan la predicación de Esteban? Cuando lo mataron. Apenas le dio tiempo a servir en las mesas al muchacho. Pero salió un poder y una unción en su vida. Anómala, extraña, sobrenatural. Y esta palabra de Mateo 10 es para ti hoy. No solo para nuestros hermanos que están muriendo por Cristo. No tenemos nada que temer. Y dice el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Muchos piensan que estos versículos es como un paréntesis que hace Jesús mirando al futuro, mirando los últimos tiempos, y nos recuerdan ciertamente textos que nos encontramos en Apocalipsis. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Pero nos recuerda, el discípulo no es más que su Señor, más que su Maestro. Si el siervo, ni el siervo más que su Señor. Y aquí hace una doble comparación. Está hablando del Maestro y del discípulo y lo está comparando con el Señor y el siervo. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos, en pocas palabras: vosotros sois mis esclavos. Yo sé que esto suena fatal en nuestros tiempos. Y tened bien claro una cosa: en mis pisadas tendréis que pisar vosotros. Así que si todo te va bien en la vida y crees en la teología de la prosperidad, de que el evangelio es chachi, que eso te va a permitir tener un Rolls Royce, quiero decirte que es una palabra antibíblica, contraria a las Escrituras y contraria a la propia vida de nuestro Maestro y Señor. Y ante estas advertencias, estas duras advertencias, ante este panorama que Jesús les está pintando duro, les está diciendo: mira, seguirme a mí va a suponer que os aborrezcan, va a suponer que os insulten, va a suponer que os den de lado, va a suponer que os rechacen, va a suponer que algunos tengáis que morir. Ante todo esto, Jesús les dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, el dios de las moscas para el pueblo filisteo, dice: cuánto más a los de su casa, aunque Belzebú es relacionado con el diablo en distintas ocasiones. Y sabes que algunos acusaron a Jesús de tener espíritus, de servir al diablo. Y dice: si al padre de familia, ¿sabes? Un primer concepto que yo encuentro aquí es que estar en Cristo supone estar en una familia. Y que en nuestra familia todos somos hermanos y tenemos un padre de familia. Él es Dios, es Jesús. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro dueño. Él es nuestro maestro. Él es nuestro rey. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es el que me llena de paz. Él es el que trae gozo a mi alma. Él es mi amigo en el que puedo confiar. Él es mi consejero. Él es príncipe de paz. Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y dice: si a papá lo han llamado demonio,
¿cómo crees que te llamarán a ti? Y en medio de, yo no sé si de la decepción de los discípulos pensando que iban a triunfar, Jesús empieza a hablarles de una palabra muy conocida: no temáis. Y en Lucas Jesús dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. Pero en estos versículos del 26 al 33, por 3 veces Jesús les va a recordar: no temáis. Versículo 26, así que no los temáis. ¿A quiénes? A quienes pueden hacer todo lo que estuvo Jesús diciéndoles. Ellos pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada con tu alma. Versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada pueden hacer con el alma. Y versículo 31, así que no temáis. Y la última vez que dice no temáis, nos va a recordar algo tan hermoso. Va a hablarnos de los pajaritos, porque es que Jesús era increíble. Jesús predicaba y uno no se cansaba. Era tan llano, era tan familiar, era tan sencillo, era tan natural Jesús. Dice, mira, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, pero con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Esto es algo tan sencillo. Y algunos piensan que esta palabra la pueden utilizar para decir: a mí no me puede pasar nada malo. Pero ¿te has parado a pensar que aquí no dice que los pajaritos no mueran, sino que no lo hacen, no mueren sin que el Padre Celestial lo sepa? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Significa eso que no nos caen los cabellos? No, es que ninguno se cae sin el consentimiento de Dios. Lo importante no es tanto lo que va a pasar con tu vida. Lo que es importante es que Dios tiene cuidado de ti, es que Dios está pendiente de ti, es que para Dios tú eres valioso, es que Dios tiene un plan para tu vida, único, único. El plan que Dios tiene para Fernanda no es el que tiene para Pilar, no es el que tiene para Andrés, ni es el que tiene para mí. Dios tiene un plan perfecto para cada uno, cuando estamos dispuestos, por supuesto, a ser radicales. Así que después de decir esto, les dice: no temáis, vosotros valéis mucho más que los pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. No tenéis nada que temer. En el Sígueme 2 hemos estado aprendiendo últimamente dónde tenemos que atesorar. ¿Os acordáis lo del Sígueme 2? ¿Dónde tenemos que atesorar? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y ahora vamos al grueso del mensaje, y que vamos a verlo aplicado a esos textos que mencionamos al principio en esta tarde de Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Una tierra que acabaría fluyendo leche y miel. Y cuando hicieres esto, vendrán las promesas y la bendición de Dios. Y Jesús en el versículo 34 va a decir una contradicción. En muchas partes de la Biblia, Jesús es presentado como Dios de paz. ¿Recordáis Isaías 9:6? Y será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Jesús, yo creo que en un momento deja a todos los discípulos fuera de juego y les dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra.
Y fíjate que Jesús lo tiene que repetir, porque yo creo que todos los discípulos se quedaron noqueados. Dijeron, ¿qué está diciendo Jesús ahora? Y vuelve a repetir, no he venido para traer paz, por si no os habéis enterado, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su papá, a la hija contra su mamá y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí Jesús está acordándose de esas palabras del profeta Miqueas en el capítulo 7. Miqueas es un profeta que, viendo el desastre que está viviendo, le viene esa palabra profética valedera para los últimos tiempos también. Miqueas va a decir exactamente lo mismo. Habrá disensión en la familia, habrá oposición. Dice Miqueas 7:6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, dice el profeta, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y Jesús sigue diciendo, el que ama a padre o a madre más que a mí. ¿Te has parado a pensar que si tu amor por tu padre o por tu madre no está por debajo de tu amor por Dios, tú no puedes seguir a Jesús? Tú no eres digno de ser discípulo, no eres digno de llamarte cristiano o cristiana. No lo digo yo, lo dice la palabra, versículo 37 del capítulo 10 de Mateo. El que ama a hijo o hija más que a mí, esto va para los padres, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús no está atacando las relaciones familiares. Damas y caballeros, la familia la creó Dios. Dios no va contra la familia. El proyecto de Dios era precisamente una familia sana, saludable, viviendo en el propósito de Dios, en un jardín maravillosamente diseñado para su bienestar. Y para colmo, Dios mismo paseaba con ellos. Jesús no está atacando las relaciones familiares, pero sí que está hablando de nuestras prioridades. Sí que está hablando de nuestra devoción, de nuestra pasión. Lo que Jesús está además diciendo es que el mensaje de la palabra de Dios va a producir separación. El mensaje de la palabra de Dios va a traer disensión. El mensaje de la palabra de Dios va a traer rencilla, va a traer guerra, va a traer enemistad. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje contundente y definitivo que nos apunta con el dedo y nos dice: tú eres pecador, tú has transgredido la ley de Dios y tu destino está en el infierno. El mensaje de la palabra de Dios apunta a nuestros pecados y nos dice: tú eres un adúltero, tú eres un mentiroso, tú eres un codicioso. Apunta a la suciedad de nuestro corazón y eso produce rabia y odio. Yo no sé si tú te has encontrado con alguna persona y le has hablado de Dios, y los que estamos haciendo el martillo del evangelismo, la encuestita, hay algunos que se les va transformando la cara por momentos y que te matarían si pudieran. Hubo uno que se enfadó conmigo y yo le dije: no, si yo no he dicho que usted fuera culpable, lo dijo usted. La palabra de Dios es muy clara, es muy dura, pero nos ofrece solución y salvación. Pero si me quedara aquí, no estaría compartiendo todo lo que tengo en mi corazón. La palabra de Dios nos enseña a que tenemos que ser radicales.
La palabra de Dios nos enseña a que no hay raza que pueda eximirse de la responsabilidad de vivir en la palabra. Que no hay cultura ni hay pueblos que tenga disculpa frente a Dios. ¿Me vais a permitir solamente que nombre algunos personajes de la palabra de Dios que fueron radicales? ¿Alguien recuerda la vida de José? ¿Qué le pasó a José? ¿Le iba bien con la familia? ¿Le amaban sus hermanos? Le amaban. No me digas que no le amaban cuando José era el segundo de Egipto. Ya te digo, fíjate si le amaban, que viajaron hasta llegar hasta allí. Pero primero lo metieron en una cisterna para matarlo. José es un hombre que lleno de desgracias, pero un hombre victorioso en Dios. El profeta Eliseo, ¿te acuerdas de él? Él estaba dándole a los bueyecitos ahí, arando la tierra, y de esto que no tenía otra cosa que hacer, el profeta Elías pasa por allí y le tira la capa. Y Eliseo le dice: Elías, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Hermosa situación. ¿Sabes qué le contesta el profeta? Ve, claro, ves. ¿Cómo no? Ves a darle un abrazo, a darle un beso. Y dice la palabra de Dios en el 1 de Reyes 19:21, y se volvió Eliseo y tomó un par de bueyes, estoy parafraseando, usó el arado de leña, ¿sabes? Cogió su herramienta de trabajo, la partió, era de madera, la utilizó como leña, hizo un asado de estos argentinos y se lo dio al pueblo. Y las últimas palabras es que lo dejó todo y se fue tras Elías y le servía. Es decir, que el beso que le dio a su papá y a su mamá no era un beso de hasta luego, esta noche vuelvo. Era un beso de hasta nunca, hasta que Dios quiera. No sé cuándo volveremos a vernos. Su actitud era: lo dejo todo aquí. Si me dejo el arado, igual pasado mañana me canso de Elías y me vuelvo y sigo a la mía. Y dijo: lo quemo y aquí ya se acabó. Y a algunos de nosotros nos hace falta eso. Es decir, se acabó con mi cultura, se acabó con mis tradiciones, se acabó con las costumbres de mis papás, de mis abuelos o de mis tatarabuelos. Voy a seguirte. ¿Tú recuerdas el llamamiento de David, el rey? ¿Cómo fue el llamamiento de David? ¿Llegó quién? ¿Quién era el profeta que andaba echando aceite por ahí? Samuel. Estaba Samuel ahí con su jarra de aceite, buscando a alguien para ungirlo por rey. Y recibió dirección de Dios, que era un señor llamado Isaí, el padre de familia, y se va allí y le dice: preséntame a tus hijos porque lo voy a ungir por rey. Buah, el padre se puso hinchado, que tuvo que salir de la casa de tan hinchado que estaba. Y empezó pues con los más guapetes, el primogénito. Y Samuel dijo: pues igual este sí. Y entonces es el versículo tan famoso que nuestro pastor Antonio Marqués nos ha repetido millones de veces, que Dios no mira, le dijo a Samuel que no miraba ¿qué? No miraba la apariencia, miraba el corazón. Y fue pasando un hermano detrás de otro, Y finalmente Samuel le dijo: pero aquí se acabó. Y le dice Isaí: bueno, tengo un muchachito, ¿sabes? Hoy en día es distinto. Yo soy el menor de 4 hermanos y somos los privilegiados, normalmente los chiquillos menores. Pero en aquel tiempo el menor era el correveidile, el
culebrillas, el sirviente de todos, hace falta un vaso, David, tráeme un vaso. Y David, y estaba cuidando de las ovejas, de los animalillos, y estaba ahí en la cuadra, olvidado, no se acordaba ni el padre de él, ni siquiera el padre, hasta que Samuel le dice, ¿tienes alguien más? Bueno, sí, este que está ahí. ¿Y qué te parece que cuando llega, yo no sé si él fue consciente de esta, no sé, de este olvido del padre, que tenía un hijo más por ahí cuidando de sus ovejitas? Pero ese jovencito de ojos azules, que medía 3 palmos menos que el primogénito, pero era el que Dios había elegido, acabó siendo el mejor rey de Israel. ¿Recuerdas a Jeremías? Y con este personaje acabo ya. Jeremías, no sé si era, no sé cómo estaba con la familia, no sé cómo andaba la cosa, pero Jeremías se sentía, yo pienso que debía ser el pequeño también, y se sentía nada. Y cuando Jehová lo llama para sus servicios, ¿sabes lo que le dice? Muchos lo sabéis. Soy un niño, no sé hablar. Y Jehová le dice, no digas que soy un niño, tontorrón. Bueno, tontorrón lo añado yo. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. La vida de Jeremías fue tan tremenda que escribió un libro que se llamaba Lamentaciones. Imagínate cómo era la vida de este hombre. Se pasó la vida lamentándose. Jesús les está diciendo a los discípulos, he venido a traer paz. No he venido a traer paz, sino espada. Y esto os va a producir quizás quedaros solos. Hay tantos personajes de la Biblia de los que no se conoce nada de su familia, porque muchos de ellos se quedaron solos. Ese llamado de Dios hacia Abraham quizás fue un llamado muy repetido en la Biblia, aunque no nos consta literalmente. Sin embargo, yo me pregunto, ¿Jesús tuvo éxito en su propia familia? Jesús es nuestro guía, es nuestro maestro, es nuestro ídolo, es lo máximo. Y tenemos que aprender de él. Hemos visto que esta palabra fue cumplida en profetas, fue cumplida en reyes, fue cumplido en muchos siervos y siervas en la palabra de Dios. El tener claro hacia dónde iban y olvidarse de todo, familia, costumbres, tradiciones, como que volvieron a reconstruir toda su vida, su mente, sus pensamientos. ¿Cómo fue? En Lucas 2, versículos 48 en adelante dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Esta palabra Natán se acordará bien. Dice, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y alguno más se acuerda también de esto. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Has escuchado? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Los padres no entendieron las palabras de Jesús, porque tenía total 12 años de nada. Era un chavalín. Era un chavalín Dios, pero era un chavalín. Y los padres no entendieron nada. Eso sí, el muchacho de 12 años, aunque era Dios, agachó las orejas y volvió con sus padres. Y estaba sujeto a ellos. Niños, adolescentes, jóvenes, esto es para vosotros. Jesús estaba, ¿cómo? Sujeto a sus padres. Y dice que la mamá guardaba estas cosas en su corazón. No sé si le valían para mucho. Durante un tiempo yo creo personalmente que no le valieron para nada. En Mateo 12, 46 dice que mientras Jesús estaba hablando con la gente, he aquí su mamá y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno, oye Jesús,
he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y Jesús miró a todo el mundo y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿ese es qué? Mi hermano y hermana y madre. Jesús en la misma cruz dijo unas palabras, madre, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan, el discípulo amado. Y le dijo el discípulo, he ahí tu madre. ¿Era porque se estaba divorciando de la madre? No. Para entonces estoy convencido que María se había acordado de aquellas palabras del ángel que dijo que ese santo ser que nacería sería Dios con nosotros. Pero aún así, Jesús encomienda a su madre a este discípulo. La relación de Jesús con la familia en vida no pareció ser muy intensa, porque él estaba en los negocios de su padre, no estaba haciendo nada malo, estaba en los negocios de su padre. ¿Sabes? Lo que sí que hay de hermoso es que después, una vez muerto Jesús, en Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14, vemos a María, la madre de Jesús, ¿sabes dónde? En el aposento alto, orando. A María y a otras mujeres, junto con otros hombres descritos en el versículo 13, ya estaban esperando esa promesa del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 9, 5, vemos que se nombra a algunos de los hermanos de Jesús, hermanos del Señor. En Gálatas 1:19 se vuelve a nombrar, lo vemos, Gálatas 1:19, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No era primo, como dicen los católicos, era hermano en la carne de Jesús. Es decir, que la vida de Jesús impactó fuerte en la familia. Pero no tenemos constancia de que toda la familia creyera y fuera salva. Jesús no tuvo privilegios. Sus palabras son para todas las razas, pueblos y culturas. Aun si nuestros padres nos indican una cuestión que es contraria a la Biblia, eso sí, con toda la educación y el amor del mundo, tendríamos que rechazar esa cuestión. Porque, damas y caballeros, decirle a papá sí, 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 o a mamá sí, lo que tú quieras, sí, guana, cuando ya somos mayores y tenemos claros las palabras, la Biblia, conocemos de la verdad de Dios, no estamos honrando, no estamos cumpliendo el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, sino estamos trayendo condenación a nuestros padres por no revelarles la verdad. Lo tenemos que hacer con respeto, pero con firmeza. Somos radicales. No nos casamos con nadie, ni con nuestros papás. Ni aunque eso lo diga la abuelita, que todo lo sabe. Ni aunque sea la costumbre más ancestral de la tierra. Siempre, todo, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres tienen que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Y todo lo que se enfrenta a la palabra de Dios debemos rechazarlo, sin ningún tipo de tapujos. Aun cuando el gobierno nos ordene o traiga dictámenes que contradigan las Escrituras, deberemos de rechazarlas enérgicamente. Hechos 4:19 dice la palabra del Señor que los apóstoles dijeron: juzgad vosotros si es justo obedecer a Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Los cristianos debemos de ser radicales. Los cristianos debemos de estar siempre en contra de las injusticias. Los cristianos debemos estar en contra de lo que la palabra de Dios está en contra. La homosexualidad es un pecado, el lesbianismo es un pecado.
Y nuestra sociedad necesita escucharlo. Alguien lo tendrá que decir, ya que la televisión dice que es normal, que es el amor. El aborto es un pecado, no el preservativo. Pero el aborto es un pecado delante de Dios. Los medios anticonceptivos que matan, eso es un pecado delante de Dios, es grave, es un asesinato. En el momento que el espermatozoide penetra en el óvulo de la mujer, hay vida, es un ser humano y lo estás matando. Y la sociedad necesita escuchar esas verdades. Es tiempo de que se enteren de que la vida le pertenece a Dios, de que no podemos decidir con nuestra vida con la eutanasia, que somos retrógrados, no, somos bíblicos, que somos clásicos, no, es que la palabra de Dios es tan válida ayer, hoy como dentro de 10 siglos, si los hubieran, que no ocurrirá. La palabra manifestar. Hay gente que dice, los cristianos no podemos manifestarnos, no podemos hacer manifestaciones. Mira, según el diccionario, manifestar es declarar, es dar a conocer una cosa o exponer públicamente. Eso es lo que dice el diccionario que es manifestar. ¿Y tú y yo qué hacemos callados? ¿Por qué no hablamos? ¿Esperaremos que las piedras hablen? Necesitamos ser radicales. Cuando tú sigues leyendo la palabra y llegas a uno de mis capítulos preferidos, el capítulo 25 de Mateo, Jesús está hablando de una parábola de un rey que pone a ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Y está hablando que cualquiera que hace algo bueno por estos más pequeños, a él se lo hace. Tenemos que ser radicales, no podemos pasar en medio de gente con necesidad y mirar para otro lado. No podemos ir a evangelizar y hacer una separación, no, que este huele peor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿no es cierto? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Y ahora sí estoy terminando. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Jesús está hablando de que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lo hablaba antes. La cruz indica muerte. Era la ejecución romana, una de las peores ejecuciones que habían. Una pena capital. Jesús está hablando de muerte, pero como sigue hablando y dice que en pos de mí, no puede estar hablando de una muerte física. Está hablando de la muerte del yo, de la muerte de mis ilusiones, de mis sueños, de mis propósitos personales. He pensado que un día voy a tener dinero y entonces me podré comprar el BMW. Me he hecho sueños de poder ser importante en la empresa, de ser visto, de ser aplaudido. Me voy a hacer famoso cantando. Y cuando tengas todo eso, ¿qué? ¿Qué si te está esperando el infierno? ¿Disfrutar de unos años? ¿Para qué? ¿Qué ocurrirá cuando estés por millones de años quemándote allí en el infierno? En medio de ese lloro y crujir de dientes. En medio de esa mala conciencia que no te dejará descansar ni un segundo. Jesús es muy duro y muy claro. O eres radical o no eres un seguidor suyo. Así que piénsatelo esta noche. Piénsatelo ahora. Jesús está pidiendo todo de ti. No solo que vengas los domingos al culto. No solo que evangelices. Jesús está pidiendo que pongas en sus manos tu economía. Jesús te está pidiendo que pongas en sus manos tus sueños de toda la vida. Jesús está llamando a hombres y mujeres que se rinden en espíritu, cuerpo y alma. A hombres y mujeres que están dispuestos únicamente a atesorar en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen.
Jesús te está diciendo, piénsatelo, calcula. Jesús no está engañando a nadie. La salvación es gratuita, pero hay un costo, hay un precio a pagar. Morir a tu orgullo, morir a tu voluntad y seguir en pos de Jesús. Y quiero remarcar para terminar, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si no vas en pos de Jesús, no puedes ser su discípulo. No basta que hagas una buena acción. No es suficiente con asistir a la congregación. No es suficiente con evangelizar. No es suficiente con ofrendar. ¿Para qué necesitará Dios tu dinero? Lucas 14, 33. Dice así: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto incluye papás, incluye que le entregues al Señor a tu mamá, que entregues a tus hijos, que los pongas en sus manos, que dejes de afanarte por el dinero, que renuncies a tus tradiciones culturales, raciales. Yo estaba pensando el otro día, ¿qué me cuesta a mí personalmente seguir a Jesús? Y a mí me falta, sé que no soy un radical como debiera ser. Y le pido al Señor tantas veces, Señor, dame las fuerzas para que, si fuera necesario decidir por la vida, ese don, el don más preciado que tenemos es la vida. Si un día tengo que hacerlo, que sea valiente y esté dispuesto a no negar tu amor por mí. Seguir a Jesús me ha traído problemas, dificultades. Me ha tocado tomar decisiones drásticas. Me toca tomar decisiones en el día a día. Hemos tenido a veces invitados y les hemos dicho, nosotros tenemos que ir a la iglesia, chicos. Tenéis dos opciones: te quedas en casa, y algunos se han quedado en casa, o te vienes con nosotros. Esto es una estupidez. Me ha tocado decidir entre relaciones familiares o seguir lo que sentía que la palabra de Dios me decía. Me ha tocado elegir. Me ha tocado elegir entre costumbres. Para mí las Navidades eran lo más grande, la fiesta más importante del año. Y tuve que decidir creer en que mi Navidad era Jesús. Y eso tenía más valor que ningún regalo, más valor que todas las barbaridades que se hacen en Navidad. Y eso me ha traído consecuencias, humanamente hablando, negativas. Pero tengo paz en mi corazón y llega la Navidad y sé cuál es la importancia de la Navidad para mí. Sé por qué es hermosa la Navidad. Hay veces que uno piensa, es que, no sé, a los finlandeses les cuesta, porque ellos tienen estos pensamientos y que empezamos a hacer comparaciones. Todas las culturas, créeme, todos los pueblos y todas las razas tienen cosas que chocan con la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Tú decides en esta noche. Si sales por esta puerta y piensas seguir viviendo la vida que llevas y no haces un compromiso con Dios, estarás siendo un necio. Jesús puso un ejemplo muy claro con un rey cuando se enfrenta a otro rey, para que, si no puede hacer frente, pedir condiciones de paz. Si no puedes construir la torrecita, ¿para qué te metes? Si no vas a ser un cristiano auténtico, ¿a qué estás jugando? ¿Por qué perder tu tiempo? ¿Por qué no disfrutar del mundo?
lo que el mundo te puede ofrecer. Y si el mundo ha perdido sentido para ti, ¿a qué estás esperando para abrazar la palabra de Dios con toda tu alma? Y empezar a desechar lo que no está bien, lo que la palabra de Dios te indica que sobra. Y dejas la casa de papá, ya sabes que esto es un simbolismo. Deja la casa de papá, deja lo que te da seguridad, déjate el cordero al horno, deja todas esas cosas y sígueme, porque esto es por fe. No hay garantías, no hay bolsa, no hay alforja, no es cosa de confiar en el Señor. Me gustaría hacer una oración contigo, si quieres.